Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Club de Prensa. Es un gusto estar con ustedes hoy día por Juan Carlos Iragorri, que se encuentra fuera de la ciudad de Washington. Soy María Luisa Rosell y les doy la bienvenida a nuestros invitados al programa del día de hoy. En primer lugar, a José Díaz Briceño, del diario Reforma de México. Bienvenido. Gracias, María Luisa. Al analista político costarricense Juan Carlos Hidalgo, del Instituto Cato también. Buenos días. Y Rafael Matus, del diario La Nación de Argentina. Bienvenido también. Buen día. Bueno, vamos a comenzar hablando de la entrevista que fue divulgada el día de ayer con el presidente Daniel Ortega de Nicaragua, entrevista hecha en el canal de televisión Fox la noche de ayer. Una entrevista que llama mucho la atención porque el presidente Daniel Ortega, entre otras cosas, niega que tenga vínculos con los paramilitares que han arremetido contra los protestantes en Nicaragua. Hay 350 personas muertas desde principios de abril, cuando una serie de manifestantes se rebelaron en contra de una iniciativa del gobierno nicaragüense de imponer un 5% de impuestos a las pensiones de los jubilados y a otras reformas que tenía el presidente Daniel Ortega. En la entrevista, Daniel Ortega niega los vínculos de su gobierno con los paramilitares responsables de las masacres, acusa más bien a los opositores de financiar a esos paramilitares, dice que parte de esos grupos de paramilitares incluso son financiados por el narcotráfico y por grupos afines a Estados Unidos. Dice que los disturbios se están acabando y que Nicaragua más bien está entrando a una etapa de normalización. Lo más grave, entre otras cosas que dice Ortega en esta entrevista, José, es que no ha habido ningún problema con la Iglesia Católica en Nicaragua, que nunca se ha arremetido en contra de la Iglesia Católica nicaragüense, ni que hay ningún cura, sacerdote o feligrés que esté siendo perseguido dentro de las iglesias en Nicaragua. Sin embargo, los periódicos internacionales y los activistas de derechos humanos en Nicaragua han reportado desde Nicaragua, desde las iglesias, en particular desde una de ellas la semana pasada, cómo paramilitares efectivamente disparaban en contra de protestantes que se refugiaban en esas iglesias. ¿Cómo se puede entender esta entrevista? ¿En qué contexto se da? ¿Y por qué es que Daniel Ortega decide conceder esta entrevista, que entiendo es la primera en 10 años que le da un medio independiente, un medio que no es controlado por él? Sí, a mi punto de vista, la entrevista se puede definir con una palabra: grotesca, tanto en el fondo como en la forma. La forma porque pues justamente elige a Fox News para dar su primera entrevista en 10 años, una cuestión totalmente inusual, y el formato de la entrevista también es totalmente raro, extraño. Él obviamente sin corbata, detenido en un escritorio con las banderas nicaragüenses atrás, pero no entendiendo bien a bien, pronunciando mal el nombre del entrevistador, realmente en una actitud un tanto pasiva, como si estuviera pues medicado, la verdad, en algún momento yo lo pensé, y en el fondo porque niega prácticamente toda la realidad que está ocurriendo en Nicaragua. Dice que está llegando la estabilidad ya, dice que nunca había escuchado el llamado a elecciones anticipadas, dice que, como tú bien decías, que no ha habido ningún ataque a la Iglesia Católica, que no ha habido ningún muerto dentro de una iglesia. Es una cuestión realmente espantosa, que un jefe de Estado puede estar negando así brutalmente la realidad de su país. Habla también de que nunca ha pensado en una dinastía. Esa pregunta pareciera que lo sacó de balance. Yo la vi ayer y se quedó como, ¿cómo me están preguntando esto? Yo nunca he pensado en una dinastía, pero sí, mi esposa es vicepresidenta. Bueno, pues, ¿qué más prueba para pensar que se busca crear una dinastía? El tema más importante que me parece aquí es el mensaje que quería enviar, que es de alguna manera influenciar la posición de Estados Unidos y que el presidente Trump lo viera en su canal de noticias favorito. Realmente habrá transmitido una imagen de un gobernante sólido, eficaz, pues realmente que se logra manejar con tablas entre un entrevistador. Me parece que no necesariamente. La política de Estados Unidos ha sido de denunciar poco a poco más y más y más la situación que está ocurriendo en Nicaragua. Ellos ya apoyan la solución de unas elecciones anticipadas y me parece que yo creo que Estados Unidos tiene un interés justamente sumamente alto para solucionar esto de la manera más rápida posible con estas elecciones anticipadas por parte de Ortega, porque si hay un país que había sido
pues sinónimo de estabilidad, además de Costa Rica, en la región, había sido Nicaragua, obviamente bajo la mano dura de Ortega, y nadie quiere, desde el punto de vista de Washington, que se vean más inmigrantes saliendo de Nicaragua por esta situación de inestabilidad. Juan Carlos, una de las cosas que dice Daniel Ortega en esta entrevista es que no va a haber adelanto de elecciones, que era una de las cosas que pedían la mesa de diálogo que se formó en algún momento con la Iglesia, y que también ha pedido o ha sugerido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Daniel Ortega descarta esa posibilidad en la entrevista y además dice que se queda hasta el 2021. ¿Qué consecuencias trae que Daniel Ortega confirme que se queda en el poder, que no cede y que además no hay adelanto de elecciones? Que existe una gran posibilidad de que se va a quedar. Vengo llegando de Costa Rica ayer y mientras estuve allá tuve la oportunidad de hablar con gente que está muy enterada de lo que está pasando en Nicaragua, que tiene contactos en los altos niveles de las Fuerzas Armadas de Nicaragua, y me dan a entender de que el ejército, si interviene, va a intervenir a favor de Daniel Ortega. Claro. De que si ya no intervenió a estas alturas, no va a intervenir, no necesita intervenir a favor de Daniel Ortega, pero que si llegase a intervenir va a ser a favor de Daniel Ortega. Y ya con eso es básicamente jaque mate. Los manifestantes no están armados, hemos visto que han sido masacrados por estas fuerzas paramilitares y policiales, y lo que estamos es entonces en una guerra de resistencia, en donde la parte armada, el bando armado es el que lleva las de ganar. Así que yo creo que tal vez si en algo en lo que dice Ortega en esa entrevista puede ser real, es el hecho de que tal vez el país ya esté entrando en una fase de que las protestas van a empezar a mermar, precisamente por este desgaste que están enfrentando los manifestantes. Hay que ver, si algo ha sorprendido ha sido la resiliencia de las protestas en estos meses, pero sin duda alguna, ante la perspectiva cada vez más real de que Daniel Ortega no se va a ir del poder ni va a aceptar ese compromiso, que es encontrarse en el medio de aceptar una elección anticipada, pues bueno, entonces las posibilidades de que él se quede hasta el 2021, y por supuesto que la idea va a ser continuar después de alguna u otra manera, ya sea con su esposa o algún hijo o lo demás, porque su plan es un plan dinástico, efectivamente, es cada vez mayor. Rafael, ¿qué percepción le dejó a usted la entrevista que concede Daniel Ortega en el Fox? Yo coincido en lo que decía Pepe más temprano, ¿no? No hay otra razón, o por lo menos yo no veo ningún otro motivo por el cual Ortega haya elegido Fox News más que tratar de influir en la política de la Casa Blanca, sabiendas que es el canal predilecto que mira a Trump, y que Estados Unidos ha sido uno de los países que junto con el Grupo de Lima ha liderado la presión internacional para tratar de generar un cambio político por la vía pacífica en Nicaragua. Me parece que hay una mayor ansiedad, si se quiere, por parte de la comunidad internacional para tratar de influir en la situación del terreno, pero como bien decía Pepe, como bien decía Juan Carlos, ¿no? En la entrevista se ve claramente que Ortega no tiene ninguna intención de cambiar la política, no tiene ninguna intención de adelantar las elecciones, no tiene ninguna intención de dejar el poder, y todo lo que dice son cosas que ya hemos escuchado, ¿no? Es como el libreto típico de los dictadores que niegan toda la realidad, que se tratan de despegarse de la violencia que obviamente ellos mismos fomentan, y que no muestran una voluntad para habilitar una transición política que podría darse por la vía democrática. Hay que ver si la comunidad internacional sigue el mismo libreto que ha sido en Venezuela, aumentando la presión gradualmente, tratando de asfixiar al régimen, y si eso puede llegar a generar algún quiebre en Nicaragua. La situación política obviamente es muy distinta que la de Venezuela, ¿no? Me parece que Ortega también está muy abroquelado y tiene un respaldo muy fuerte de las fuerzas de seguridad y de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, no veo que esto pueda llegar a generar un resultado, al menos en el mediano plazo. Por lo tanto, lo que tendríamos que esperar es, lamentablemente, más violencia, más crisis y una profundización de la crisis migrante que ya se ve aquí en Estados Unidos. Un tema importante con este tema de las sanciones, y ahora estando en Costa Rica, que lo está discutiendo en un programa de radio en el que estaba, es que los Ortega y sus secuaces tienen una gran cantidad de plata metida en Costa Rica. Bueno, probablemente también en Estados Unidos, pero el lugar donde han tenido por muchos años casas, cuentas bancarias, inversiones, incluso los hijos de Ortega estudiaron en Costa Rica, es mi país.
Y entonces es importante la ficha que podría jugar Costa Rica en este papel de las sanciones. Porque que Suiza le ponga impedimento de entrada a Daniel Ortega, o que Japón lo haga, o que la Unión Europea, eso no le va a afectar mayormente. Pero esta gente tiene muchísima plata metida en mi país. Bueno. Y si Costa Rica, habría que ver el marco legal del país. Yo estuve preguntando y podría existir figuras a través del tema del lavado de dinero. Pero si Costa Rica llegase a poner sanciones económicas sobre las figuras del régimen de Ortega y los Ortega, congelamiento de activos, impedimento de entrar al país, que eso sí se puede hacer fácilmente, una sanción diplomática, yo creo que eso les dolería mucho a ellos. Al punto que la respuesta que recibí por parte de algunas personas en el gobierno es de que mi país, Costa Rica, no arriesgaría tal medida, puesto que podría tener consecuencias graves a nivel de la relación bilateral, ya sea el cierre de una frontera, o ya sabemos que de vez en cuando Ortega hasta nos manda al ejército a invadir partes del territorio nacional. Ahora, María Luisa, nada más una cosa muy rápida, no hemos hablado de la cuestión de la otra parte, ¿no? La oposición en general ahora pues estaba unificada, no importaba si fueras de izquierda o de derecha, los grupos de derechos humanos, la Iglesia Católica, los empresarios habían volteado contra el propio Ortega, que les había generado tantos frutos. Si se mantiene esa unidad, pues podrían las protestas seguir, pero si se va mermando y de alguna manera coquetea Ortega con algunos de los miembros de esa oposición, pues se podría morir totalmente. Cambio de tema rápidamente para hablar de Argentina, Rafa, de su país, a propósito de la iniciativa del presidente Mauricio Macri, que quiere que las Fuerzas Armadas ayuden a controlar la seguridad interior del país. Hasta ahora había el llamado principio de demarcación en Argentina que limitaba el rol de las Fuerzas Armadas en su país. El presidente argentino dijo que este es parte de un plan mucho más amplio de reformar las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, se incluiría cambiar el despliegue de unidades militares, habría más militares en la frontera norte, por ejemplo, para combatir el narcotráfico. Explíquenos un poco en qué contexto se da esta iniciativa y qué posibilidades tienen de que siga adelante, y por qué el cambio de rol tradicional de las Fuerzas Armadas argentinas a este giro. Sí. Macri, una de las principales promesas que hizo en la campaña fue combatir la inseguridad en la Argentina, que había aumentado mucho, sobre todo durante los últimos años del gobierno de Cristina Kirchner, y luchar contra el narcotráfico, que también se había convertido en un problema bastante serio. Para cumplir con esas promesas, Macri ha empoderado a las fuerzas de seguridad de la Argentina, la policía, sobre todo la Policía Federal, que es nuestro FBI, a veces con actitudes que le valieron críticas de organismos de derechos humanos y de la izquierda, sobre todo en casos de brutalidad policial, donde el gobierno salió a respaldar la labor de la policía. Esta nueva medida se enmarca dentro de esa promesa de campaña y dentro de esa política más global de reforzar los cuerpos de seguridad, las fuerzas de seguridad de la Argentina, para combatir el crimen, en este caso las Fuerzas Armadas. Ahora, dado el pasado oscurísimo que tienen las Fuerzas Armadas en la Argentina, el historial de violaciones de derechos humanos en el capítulo más oscuro de la historia argentina, cualquier cosa que se haga con las Fuerzas Armadas, con el ejército en Argentina, es un tema desde ya muy sensible. Entonces, esta medida generó obviamente un debate muy fuerte y avivó mucho los cruces en lo que nosotros llamamos la grieta, que algo también se ve aquí en Estados Unidos, son los debates entre la izquierda y la derecha de la Argentina, ¿no? Obviamente la derecha argentina respalda este tipo de políticas que pueden estar asociadas con la mano dura. La izquierda obviamente recuerda el pasado oscuro de las Fuerzas Armadas y advierte sobre los riesgos que puede llegar a tener involucrar al ejército en seguridad interior. A primera mano uno podría decir, bueno, Argentina está haciendo el mismo camino que México o que Colombia, sacando al ejército a la calle para combatir el narcotráfico. Es un poquitito más complejo que eso. Sí, el ejército ahora sí va a poder estar involucrado en la lucha contra el narcotráfico, pero lo que está haciendo Macri es tratando de ayornar, de modernizar el papel que cumplen las Fuerzas Armadas en Argentina, permitiendo, a través de un decreto, ¿no?, permitiéndole involucrarse en tareas de lucha contra el narcotráfico, contra el terrorismo, defensa de activos estratégicos, lucha contra ciberataques, ¿sí? Durante el kirchnerismo, el papel de las Fuerzas Armadas como parte de la política desplegada primero por Néstor Kirchner y después por Cristina Kirchner había sido reducido, para algunos analistas, demasiado.
solamente a conflictos con otros estados, ¿no? Esto de alguna manera ponía a la Argentina en un universo aparte de la mayoría de los estados del mundo, donde hoy el ejército tiene un papel mucho más diverso, mucho más complejo, frente a la presencia de problemas, de conflictos, si se quiere llamarlo, que son también muchísimo más complejos, como por ejemplo el terrorismo. Como opinión personal, a mí me genera cuando menos inquietud la posibilidad de que ahora el ejército tenga un rol más amplio, ¿no? Pueden contarme entre los escépticos respecto a cuáles pueden ser las consecuencias de esta política, el tiempo dirá. Juan Carlos. Bueno, en esta grieta yo estoy con mis amigos de la izquierda. Yo considero que es abrir una puerta muy peligrosa en un país con un pasado lúgubre en materia de intervención militar y abusos militares. Si hay lucha contra el narcotráfico, y nuevamente mi opinión es que las drogas hay que legalizarlas y que esa es la manera en que se debería solucionar ese tema, pero si va a haber una lucha convencional contra el narcotráfico debería darse por medio de las fuerzas policiales y una policía federal, pero no mediante el ejército. El ejército está entrenado para matar, está entrenado para destruir a sus enemigos y no para ejercer labores de vigilancia. También me llama la atención que en un momento en que la Argentina esté pasando por un momento fiscal tan delicado y donde el presidente Macri esté buscando la ayuda del Fondo Monetario Internacional para un paquete de 50.000 millones de dólares y con los correspondientes recortes a los que se ha comprometido para obtener este paquete, esté hablando de invertir en nuevo equipamiento militar. Habrá que ver qué clase de equipamiento militar es el que está considerando, pero no es el momento ahora para estar hablando de invertir en gasto militar cuando por otro lado se está teniendo que recortar de una manera importante. Así que yo lo veo bastante peligroso, bastante innecesario. La Argentina está en una parte del mundo donde no tiene amenazas externas importantes y más bien debería considerarse la reconversión de las Fuerzas Armadas en unas fuerzas civiles, de tal forma que estén preparadas para atender emergencias naturales y demás, y seguir el ejemplo de otros países de eliminar sus Fuerzas Armadas que más bien han hecho más mal que bien en la historia argentina. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos al programa. Volvemos al Club de Prensa para hablar todavía de Argentina a propósito de las últimas informaciones que llegan del Fondo Monetario Internacional y sus previsiones en su informe periódico que entrega todos los meses, y efectivamente tiene dos partes que hay que resaltar, una referida a Argentina y otra a Venezuela. Sobre Argentina, Rafael, el Fondo Monetario Internacional dice que la previsión de crecimiento de la economía argentina en realidad va a caer al 75%, en un 75%. Inicialmente el Fondo Monetario había previsto un crecimiento del 2% y ahora habla más bien de una caída en el crecimiento en un 75%. Y en el caso de Venezuela, el Fondo Monetario Internacional dice que la inflación será de más de 1.000.000% al final del 2018. Hablemos primero de la Argentina, para hacer un poco un balance de lo que está pasando en términos económicos en Argentina, que ha pedido un paquete de rescate al Fondo Monetario Internacional. ¿Cuáles son las repercusiones para la economía argentina de una caída en su crecimiento, como lo predice el Fondo Monetario Internacional, y qué factores están influyendo en esa posibilidad de que la economía argentina caiga y no crezca? Ayer el jefe de gabinete, Mauricio Macri, Marcos Peña, volvió a utilizar una analogía climática, que es algo que ha hecho mucho el gobierno de Mauricio Macri. Al principio de su mandato hablaba de que iba a impulsar una lluvia de inversiones. Después, cuando la economía empezó a recuperarse, el gobierno hablaba de brotes verdes, ¿no?, en la economía. Ahora, Marcos Peña dijo que vienen meses tormentosos, ¿no? Y Macri también, días atrás, también había hablado de que la Argentina estaba atravesando una tormenta. Esta nueva previsión que publica el fondo, ya estaba también plasmada en el acuerdo, un crecimiento de tan solo el 0,4%, augura meses muy difíciles para el país. Yo creo que viene no solamente un semestre malo, creo que también puede venir un año bastante malo a medida que la economía deja atrás la fuerte corrida cambiaria que sufrió durante mayo, sobre todo, que generó una fuerte depreciación del peso, un repunte de la inflación que ahora está en el 30% anual. Creo que va a llevar bastante tiempo, ¿no? Terminar de recuperar la confianza
de los inversores y volver a encarrilar la economía, ahora sí con un fuertísimo respaldo del fondo que brindó un préstamo de 50.000 millones de dólares. En las últimas declaraciones de Christine Lagarde, la directora gerente, y de Alejandro Werner, el director del hemisferio occidental, ha dejado muy en claro que está all in con la Argentina, ¿no? Cada vez que dicen algo expresan un fuerte respaldo al gobierno, dicen que han percibido un compromiso muy fuerte con las metas implementadas en el programa, que van a forzar al gobierno a aplicar un ajuste fuertísimo en la economía. Vamos a ver si le sale la apuesta, ¿no? Vamos a ver si le sale esto de tratar de reactivar la economía y a la vez aplicar un ajuste fiscal muy fuerte. Es un equilibrio bastante complejo el que están tratando de hacer el gobierno de Macri y el Fondo Monetario Internacional. En Argentina existe mucho escepticismo, pero a la vez también hay analistas que sostienen que este es el único camino posible que puede recorrer ahora el país. Veremos. Ahora, con el tema de Venezuela, ¿no? Esto que Alejandro y su staff ahora dicen que Venezuela tiene una inflación de 1.000.000%, que se ganó varios titulares. Alejandro decía de algo bastante interesante. Alejandro Werner, sí. Alejandro decía algo bastante interesante, de que decía, una vez que vos pasás una inflación de 700.000 a 800.000 o 1.000.000%, el número pasa a ser anecdótico. El hecho concreto es que la economía de Venezuela está totalmente destruida y que el sistema de precios, que tiene que funcionar como un asignador de recursos, ya no existe, ¿no? El número de 1.000.000% se ve bastante, impresiona, ¿no? por el monto, pero la destrucción de la economía ya ocurrió hace rato. Juan Carlos, en el tema de los precios, que es este desbalance que menciona Rafael, el Fondo Monetario Internacional tiene unas cifras que son bastante espeluznantes. Un salario mínimo en Venezuela es de $1,50. Los venezolanos no pueden comprar ni siquiera una lata de atún, porque el costo de la lata de atún es de $2.03, es decir, mucho más alto que el de su salario mínimo, que es de $1 y unos centavos. La pérdida del valor del precio de la moneda, de los bolívares venezolanos, parece que va a continuar, la hiperinflación va a aumentar, como nos explicaba ya Rafael. ¿Qué cosa va a hacer el régimen venezolano para sortear este escenario que cada vez es mucho más complicado y dramático para los venezolanos? Usualmente cuando se entra en un periodo de hiperinflación, y hay periodos de hiperinflación documentados en la historia, en épocas recientes, el más emblemático es el de la República de Weimar en Alemania, en donde se achaca a ese periodo hiperinflacionario, luego el surgimiento de los nazis como partido político importante, llama la atención de que a partir de ese periodo hiperinflacionario que ocurrió en los años 20 en Alemania, cualquier cosa que huela a manipulación del euro despierta alarmas en Alemania, algo que ocurrió hace casi 100 años, pero los alemanes siguen siendo muy quisquillosos en cuanto a lo que es el valor de la moneda. Pero hemos tenido hiperinflaciones en Argentina, hemos tenido hiperinflaciones en Brasil, hemos tenido hiperinflaciones en Nicaragua, en Perú, tuvimos hiperinflación en Bolivia. Bueno, y la de Zimbabue fue la más reciente, en donde yo tengo un billete, si bien recuerdo, es el mayor billete de alta denominación que salió en Zimbabue a principios de este siglo, que yo creo que es de un billón de dólares zimbabuenses. ¿Y cómo lo conseguiste? Se consigue en eBay como por $4. Y que no alcanza para nada. No alcanza absolutamente para nada. Pero bueno, una vez que se llega a este tipo de situaciones, la única manera de corregir esto es con medidas radicales. ¿Cómo es que está ocurriendo esta hiperinflación? La hiperinflación no cae del cielo, es el Banco Central imprimiendo a una tasa desquiciada para financiar las operaciones del gobierno. En el caso del gobierno venezolano se secó la fuente primaria de financiamiento, que es el petróleo, no solo por la caída en el precio del petróleo, sino también por la producción. La producción en este momento se encuentra a los niveles de 1948. Así que han tenido que recurrir a la maquinita del Banco Central para financiar ese gasto exorbitante, y esto ha generado hiperinflación. ¿Cuál es la manera de cortar esto? Yéndose a la raíz del problema, extirpando la posibilidad que tienen de imprimir dinero y eliminando el Banco Central. Eso es lo que en Zimbabue se acabó la hiperinflación dolarizando la economía. Claro. En Argentina se acabó la hiperinflación con la caja de conversión. Hay otros ejemplos donde sí se mantuvo el Banco Central, pero usualmente son mediante medidas monetarias radicales que se logra este objetivo. En el caso de Venezuela,
creo yo que Venezuela debería seriamente considerar el tema de la dolarización. Es un tema que nosotros hemos trabajado en el instituto, puesto que esa posibilidad de imprimir dinero es uno de los grandes privilegios que se reservan para sí los políticos, y es por eso que en el caso de Venezuela y en muchos otros siempre ha degenerado en estos problemas. José, dejamos el tema económico un momento para hablar de Brasil y hablar de elecciones que son el 7 de octubre, para hablar de Jair Bolsonaro, que es este candidato a las elecciones presidenciales brasileñas bastante controversial. Él ya anunció finalmente su candidatura de manera oficial este fin de semana y por supuesto hay repercusiones a raíz de su anuncio. Él es considerado muy controversial por las declaraciones que ha dado, es un parlamentario, fue capitán del ejército. Las encuestas ahora lo ubican en el segundo lugar después del expresidente Lula da Silva, que está condenado por corrupción. Bolsonaro tiene 63 años, sirvió 17 años en el ejército brasileño. Actualmente, como dije, es un diputado del Partido Social Liberal, que es un grupo pequeño político en Brasil. Algunos piensan que la condena del expresidente Lula da Silva por corrupción podría terminar al final favoreciendo a Jair Bolsonaro y que podría pasar del segundo lugar a un primer lugar. ¿Qué posibilidades tiene en este momento Jair Bolsonaro de convertirse en presidente de Brasil? Bueno, en principio, por lo que sabemos de las encuestas, el tipo de aceptación que tendría sería de alrededor del 17%, que por sí mismo no lo hace, pues básicamente un presidenciable. Se habla de que necesita distintas alianzas porque la fragmentación del sistema político brasileño necesitaría algún apoyo del centro derecha en Brasil, y eso en este momento no está ahí. Ahora, hay que decir, Bolsonaro tiene todo en contra en este momento y llama más la atención por lo exótico que pareciera ser y francamente pues ofensivo de muchísimas de sus expresiones, atacando a los afrobrasileños en un país de amplísima capa de descendencia africana, me parece terrible, atacando a los gays, atacando a las mujeres. Es realmente alguien que va a aprender más allá de ese 17%. El tema evangélico que sólidamente está detrás de él, muchísimos votantes lo apoyan por su posición antiaborto, me parece lo más significativo porque eso cruza muchísimos países de la región, un fenómeno en el que la religión está volviendo a aparecer fuertemente en las contiendas políticas, pero realmente todavía sigue en este momento siendo una excepción, no necesariamente alguien que domina. Juan Carlos, una de las cosas que ha dicho, por ejemplo, que son muy controversiales Bolsonaro es sobre los afrodescendientes brasileños, que no sirven ni para procrear, de una congresista, colega, diputada, de hecho, de María do Rosario, que no merecería ni siquiera ser violada porque es muy fea, y que sería incapaz de amar a un hijo homosexual, que preferiría que muera en un accidente. Es un payaso, es un demagogo y es una persona que puede ser muy peligrosa. Yo creo que no podemos descartar su candidatura, dadas las condiciones en las que está Brasil en este momento, un hartazgo generalizado hacia la clase política, y a pesar de que él no es ningún outsider, ha estado en la política por décadas, sí. Sin embargo se presenta como tal. Se dice que no, porque su partido es muy pequeño, no ha logrado esas alianzas, no va a tener acceso a tiempos de televisión, pero ahora con las redes sociales, y él ha sido muy bueno en manejar sus redes sociales con millones de seguidores, puede ser que aún así logre que su mensaje penetre. Y por otro lado, el factor de las iglesias evangélicas que vos mencionás, Pepe, nosotros lo acabamos de ver en Costa Rica. Exacto, tal cual. En este momento, el evangelismo juega un papel político muy importante en algunos países de la región, Brasil uno de ellos, y la capacidad que estos movimientos tienen de penetrar comunidades, de llegar a lugares que usualmente los políticos solo pueden llegar a través de asistencialismo, que ya no es una posibilidad en un Brasil de austeridad. Es muy probable entonces que esto le brinde a Jair Bolsonaro una presencia importante. Probablemente le alcance para ir a una segunda ronda, pero no para ganar la presidencia. Eso no deja de decir que sea alguien que hay que tenerle mucho cuidado. Pensaba en esto de la influencia de los evangélicos en la política de América Latina. Me parece que es un fenómeno interesantísimo, ¿no? Que también jugaron un papel en México, donde apoyaron a Andrés Manuel López Obrador. Y en Brasil... Van a tener más diputados que el PRI. Van a tener más diputados, exacto, tal cual. Uno de los datos fantásticos que dejó la elección de México. En Brasil creo que juegan un papel mucho más determinante del que pueden jugar en otros países. Yo he escuchado lo que decía Pepe, lo que decía Juan Carlos, casi que podríamos estar hablando de Trump.
y no están hablando de Bolsonaro, ¿no? Creo que hay similitudes que son bastante claras. Igual yo creo en lo que creen algunos que están siguiendo muchísimo más de cerca la elección de Brasil, que Bolsonaro no es el Trump brasileño, sino es el Rodrigo Duterte brasileño, ¿no? Creo que tiene una postura muchísimo más dura, muchísimo más ácida, es muchísimo más violento, incluso en las cosas que dice, en las cosas que propone que el presidente norteamericano. Pero se enfrenta, o mejor dicho, puede llegar a crecer en un contexto casi idílico para una candidatura como la suya, ¿no? Porque el mapa político de Brasil, la verdad que está diezmado, la prisión de Lula trastocó todo el escenario que se estaba armando camino a la elección presidencial, donde era el claro favorito para volver al plan alto, y no hay por el momento, no ha aparecido hasta ahora un candidato que pueda despegarse del resto y presentarse como presidenciable. Por eso muchos tienen la esperanza en Joaquín Barbosa, ex miembro de la Corte Suprema de Brasil, negro, de origen humilde, que muchos en Brasil creen que él puede llegar a aglutinar el respaldo suficiente como para frenar a este personaje que la verdad yo lo miro con muchísimo pánico. En México, 30 segundos. En México vimos lo que pasa cuando un país está cabreado, cuando un país está enojado. Siempre votan por este tipo de figuras y eso es lo que hay que ponerle atención en Brasil. Vamos a una pausa, volvemos. Volvemos a Club de Prensa para hablar del presidente de Francia, Emmanuel Macron, que está bajo una gran presión porque hasta ahora no se pronuncia a propósito de un video que está circulando y que involucra a Alexandre Benalla, el encargado de su seguridad personal. En el video, Benalla golpea a unos manifestantes que protestan contra Macron. Esa protesta se dio en mayo de este año, pero el video recién ha resurgido ahora, o ha aparecido ahora. Benalla usa un casco en ese video, se une sin uniforme a unos policías. La manifestación ocurre en mayo, como dije, y ha causado mucha indignación. No se sabe por qué él está en la manifestación, quién lo autoriza a que participe golpeando a los manifestantes. Y llama la atención que el ministro del Interior francés dice que recién se ha enterado y que la suerte de Benalla va a depender de presidencia porque no es una decisión que le corresponde a su portafolio. El presidente Macron no dice nada hasta ahora en este caso y muchos creen que esto amenaza en convertirse en un gran escándalo de su presidencia si es que él no se pronuncia. ¿Será así? ¿Será el gran escándalo de su presidencia? Bueno, a juzgar por la cobertura mediática y por las presiones adentro del Parlamento francés, me parece que es algo bastante grave. Y bueno, viendo los propios videos, María Luisa, a mí me parece una cuestión totalmente fuera de lo común. Me parece una escena de una especie bastante violentos de un policía que está asignado al presidente, pero que en sus ratos libres decide como especie de vengador maligno salir a la calle a golpear personas. Pero lo que todavía indigna más, y esto es la parte que yo no puedo comprender, es él portando un casco para protegerse él mismo y para evadir pues su cara que sea vista por las cámaras, por otros, y que los policías le den, carta amplia para seguir golpeando personas. O sea, realmente pareciera que sabían que este señor era alguien que podía hacerlo sin mayores consecuencias. Me parece que este abuso de poder es lo que está detrás del enojo en Francia. También llama la atención, uno, porque directamente se le va directa la culpa al presidente Macron, dado que es su jefe de seguridad, y además en una república tan centralista como la francesa, pues obviamente lo bueno y lo malo le pega directamente a la línea de flotación del presidente. Lo vimos hace unas semanas sobre ese gesto de un inmigrante de Mali subiendo por las escaleras, subiendo por los balcones a rescatar un niño que estaba a punto de caer, y cómo Macron también recibió tantos halagos por supuestamente darle la ciudadanía inmediata a este inmigrante. Bueno, estos episodios, ahora un tema tan controversial, pareciera realmente costarle a Macron. Ahora, ¿qué historia está escondida atrás? No sabemos. Una persona que está mentalmente mal de sus facultades, ¿por qué se le defiende tanto? ¿Qué hay detrás de la ira de un personaje para convertirse, pues básicamente, en un represor? Juan Carlos. Esto es un episodio extrañísimo. Yo no sé qué es más extraño, si la entrevista de Ortega a Fox News o esto, porque efectivamente se ve que es el más violento de todos. O sea, incluso en momentos en que la policía en los videos se ve que aparta a alguien y lo deja ir, luego llega este tipo y los toma.
con ropa particular, pero con casco de la policía, claramente con la complicidad de la policía ve esto y lo deja participar. Sí. ¿Y cómo es eso? O sea, ¿en qué momento se sale del Palacio de los Elíseos, verdad, y decide ir a reprimir ahí en el barrio latino de París? Ahora bien, también extraña la actitud del presidente francés, puesto que ante una situación tan anómala como esto, uno esperaría una decisión expedita, así como actuó para darle al día siguiente la nacionalidad a este inmigrante de Mali. Uno pensaría que al día siguiente de haber salido esto en las noticias lo habría echado, pero no ocurre. Y estos son los autogoles en los cuales incurren muchas veces los presidentes, que uno dice, ¿por qué? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Principalmente un presidente con una agenda tan delicada como la del presidente francés, un programa de reformas que es muy impopular en su propio país, contraviniendo décadas de políticas económicas estatistas, él tratando de liberalizar los mercados, tratando de reducir el gasto público y demás, echándose encima a los sindicatos. Y bueno, ha venido haciéndolo de una manera consistente con algunos altibajos, pero luego viene algo que nadie se lo preveía, claro, que no estaba en el libreto, y el presidente resbala de una manera monumental. Habrá que ver qué es lo que está ocurriendo con el presidente Macron, pero parece que incluso en un parlamento donde él cuenta con amplias mayorías, esto ha resultado ser un episodio que está generando muchísima controversia. Rafa, hay que recordar que las protestas en donde interviene Benalla son precisamente protestas contra Macron, por algunas de las políticas y las reformas que el presidente quiere hacer, y él no ha recibido todavía ninguna sanción y no ha perdido los beneficios que tenía o que tiene como jefe de seguridad. Cuando vos mirás la cobertura y la información de todo este escándalo, a mí me quedan claras tres cosas, ¿no? Primero, no me explico por qué no le sueltan la mano a este sujeto, por qué no lo echan. Creo que la reacción natural o racional de cualquier gobierno hubiera sido desprenderse de este hombre, dejarlo en manos de la justicia, tratar de despegarse lo máximo posible de una actitud realmente vergonzosa y escandalosa. Eso primero. Segundo, claramente Macron y el Eliseo intentan protegerlo. O sea, claramente, ¿no? Digo, eso me parece que no quedan dudas cuando vos analizás la secuencia de hechos, el hecho de que lo suspendieron, pero después no lo suspendieron, de que sigue estando ahí. Y tercero, este hombre goza de beneficios, ¿sí?, que claramente exceden la jerarquía que al menos yo le daría a un agente de seguridad de un presidente, ¿no? Entonces, si yo pongo esas tres cosas... Un apartamento, chofer, digo, un agente del servicio secreto nunca gozaría, por ejemplo, acá, me parece a mí, de ese tipo de beneficios. Sí. Entonces, cuando vos juntás estas tres cosas, lógicamente uno se pregunta, ¿por qué? ¿Quién es este hombre? ¿Qué papel juega dentro del círculo íntimo del presidente francés Emmanuel Macron? Esa es la pregunta que, si yo pudiera, le haría al presidente francés. ¿Por qué está protegiendo a este sujeto? ¿Quién es este sujeto? Hacemos una pausa comercial y ya regresamos a Club de Prensa. ¿Qué tal? Volvemos a Club de Prensa para nuestro último segmento y vamos a comentar un ranking que divulga la agencia de noticias Bloomberg. En el último ranking sobre las familias más ricas del mundo, la agencia Bloomberg sitúa entre las 3 familias más ricas a la familia de los Walton, estadounidenses, dueños de la mitad de la cadena Walmart, que tiene 12.000 tiendas. Ellos tienen nada más y nada menos que más de 151.000 millones de dólares. Su riqueza es tan grande y se supone que Jeff Bezos, que tiene una riqueza más grande, que Jeff Bezos y Bill Gates. Luego se ubica en segundo lugar la familia de los hermanos Koch, herederos de la refinería que tenía su padre, una refinería de petróleo. Ahora tienen un poderoso conglomerado industrial. Los hermanos David y Charles Koch, además, son financistas de varias campañas de republicanos y apoyan, entre otras cosas, el recorte de los impuestos a empresas en Estados Unidos, y han apoyado al comienzo al presidente Donald Trump, aunque ahora se han distanciado de él. Ellos también están en contra del cambio climático. Ellos tienen 98.000 millones de dólares. Y en tercer lugar está la familia Mars, fabricantes de chocolates y de comida envasada, que tienen un poquito menos, 89.000 millones de dólares.
las 3 familias son estadounidenses. ¿Por qué estas 3 familias ricas están situadas en Estados Unidos y no vemos otros apellidos y otros nombres de otras partes del mundo? Bueno, de entrada por básicamente la metodología que sigue Bloomberg para crear justamente esta lista, dejan fuera a las casas reales de los países árabes. Pero también pues poco a poco pues se verá la llegada de individuos, ¿no? Se habla justamente que Jeff Bezos, el dueño de Amazon, las cadenas Whole Foods y otras, ya superó en riqueza a las familias como tales, y entonces el peso de los individuos pareciera estar más fuerte ya ahora. Me parece también esta fascinación por las familias estadounidenses ricas, una cuestión sumamente interesante. En 1988 los Mars eran los más ricos, ahora es... Tercer lugar. Ahora ya están en tercer lugar, y bueno, pues también la cantidad de recursos que tienen, hablábamos hace un momento de que superan pues los productos internos brutos de muchas naciones, y cómo una familia puede tener fundaciones, repartir dinero, influencia en política, y producir, es realmente fascinante. Los libros de todas estas dinastías son muy interesantes, y también lo raro que son estas familias. La familia Mars, la mayor parte de sus miembros no se deja fotografiar en público, no dan entrevistas, entonces realmente esta fascinación por los índices es muy interesante. Juan Carlos. Bueno, yo no tengo mayor observación sobre estas fortunas. Es cierto que hay mucha dinámica también sobre quiénes son los hombres más ricos y todo en economías de mercado. Y antes, fuera del aire, me preguntaba Rafa que a mí me preocupa la desigualdad social y lo que esto refleja. Yo digo, bueno, a mí lo que me preocupa más es el combate a la pobreza. Pero bueno, si esta gente ha llegado a tener estas fortunas a través del compadrazgo político, a través del mercantilismo, a través de sus conexiones y a través de mercados protegidos, a través de actividades anticompetitivas, ahí yo te digo, sí, me preocupa mucho esa riqueza. Pero eso no es la tónica cuando se trata de Estados Unidos. Esa es la tónica cuando se trata de América Latina. Veamos quiénes son las fortunas más grandes de América Latina y veremos que esas fortunas se deben a su alianza con el poder político. ¿Quién es el hombre más rico de América Latina? Fue alguien que logró esa fortuna a partir de ofrecer productos baratos a los mexicanos o servicios baratos a los mexicanos. No, todo lo contrario. Fue a través de un monopolio que ofreció las tarifas telefónicas más altas de la OECD por muchísimos años. Ahora bien, también existen alianzas con el poder político acá. Los Koch, tiene una clara alianza con el Partido Republicano. Bueno, pero es interesante porque mencionaba María Luisa que ellos apoyan recortes de impuestos, pero también apoyan la reforma migratoria. La legalización, la reforma a las prisiones. La reforma a las prisiones y demás. Ellos tienen una agenda política que es ideológica, no es una agenda política que tiene que ver con sus negocios. También quieren frenar la lucha contra el cambio climático. Gente que manifiesta una posición realista sobre el cambio climático, de que el cambio climático es mejor enfrentarlo de una manera que es el ajuste, la adaptación que esa quimera de supuestamente poder detener el clima. Pero en fin, esa es mi posición sobre este tipo de listas. Sí, yo difiero con Juan Carlos dos cosas. A mí obviamente me preocupa el combate a la pobreza, pero también la desigualdad. Creo que no hay que necesariamente poner el foco en la lucha de desigualdad no significa no poner el foco en la lucha contra la pobreza y viceversa. Además me parece que la igualdad económica, entendida como tratar de tener una distribución del ingreso equitativa en una economía, es uno de los pilares de la solidez de la democracia a largo plazo. Eso por un lado. Por otro lado, me preocupa de sobremanera el enorme poder que tienen estas familias, ¿sí?, para influir en el día a día de millones de personas que tienen muchísimos menos recursos que estas familias. Acá podemos ver esta influencia de dos lados positivos. Los Walmart, ¿sí?, los Walton, quise decir, dueños de los Walmart, han permitido que millones de familias tengan acceso a productos más baratos gracias a un modelo de negocios que revolucionó el consumo masivo no solamente en Estados Unidos, sino en miles de países del mundo, incluyendo armas también. Y que importan muchas cosas de la China. Y los Koch, como bien te decía antes, también han desplegado una agenda ultraconservadora que ha intentado socavar los esfuerzos para luchar contra el crimen. Matrimonio igualitario lo han financiado, reforma migratoria, eso no es ultraconservadora. Nadie pierde el sueño. Nadie pierde el sueño. La lucha contra el cambio climático, contra los derechos de los trabajadores, contra la suba del salario mínimo. Nadie pierde el sueño por los Mars, pero todo el mundo pierde el sueño. Nunca dirías que los Koch son progresistas. Pero vos dirías que los Koch son progresistas, por ejemplo. Son liberales. En temas económicos son conservadores, en temas sociales son liberales. ¿El aborto?
El aborto no, yo no tengo recolección de que ellos se metan en ese tema. Bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Tendríamos que ir a un quinto segmento y ya no tenemos. Les agradecemos a los tres por estar aquí en Club de Prensa y a ustedes por acompañarnos hoy en el programa. Ha sido un gusto. Gracias, José Díaz Briceño del diario Reforma. Por supuesto, también a Juan Carlos Hidalgo del Instituto Cato y a también Rafael Matus del diario La Nación de Argentina. El debate continuará en otro momento. Muchas gracias. Nos vemos en otra oportunidad. Divertido, ¿no?